En el año 2014, en medio de un ambiente de promesas de modernización, el Gobierno Federal de México anunció con bombo y platillo la construcción de una de las obras más ambiciosas de transporte en la historia reciente del país, el Tren Interurbano México-Toluca. Se trataba de un proyecto que buscaba revolucionar la manera en la que miles de personas se desplazaban diariamente entre el Valle de Toluca y la capital del país. Un trayecto que en automóvil podía tardar hasta 2 horas en hora pico, prometía reducirse a tan solo 39 minutos. Una obra que se vendía no solo como un alivio al tráfico vehicular, sino como un símbolo de progreso, tecnología y visión de futuro. El proyecto contemplaba 57 kilómetros de recorrido, con un tren eléctrico moderno capaz de alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Tendría estaciones clave: Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe y Observatorio, donde se conectaría con el metro de la Ciudad de México. En papel, era la solución perfecta, rápida, sustentable, con una capacidad proyectada para transportar más de 200,000 pasajeros al día. El costo inicial de esta megaobra se calculó en alrededor de 30,000 millones de pesos, una inversión que, de acuerdo con las autoridades de la época, se justificaría rápidamente por el ahorro en tiempo, la reducción de tráfico y la disminución de contaminación. Además, se aseguraba que el tren estaba a la altura de los grandes proyectos de infraestructura de países como España, Francia o Japón, donde el transporte ferroviario es sinónimo de modernidad y eficiencia. Una obra que prometía cambiar la movilidad de millones de personas se transformó en un espejo de las debilidades del sistema. Corrupción, mala gestión, conflictos sociales y decisiones improvisadas. Esta es la historia del Tren México-Toluca, una de las obras millonarias más polémicas de México, y un caso que nos invita a reflexionar sobre el verdadero costo de los megaproyectos, no solo el dinero, sino también la confianza y el tiempo perdido. Lo que en ese momento no se sabía es que, lejos de representar eficiencia y modernidad, el Tren Interurbano México-Toluca pronto se convertiría en un espejo de las deficiencias del sistema. Retrasos interminables, sobrecostos descomunales y un impacto social mucho más complejo de lo previsto. Lo que en un inicio se presentó como una obra impecable pronto comenzó a mostrar grietas. Apenas arrancaron las primeras fases de construcción, quedó claro que el calendario de 3 años no era realista. Uno de los primeros obstáculos fue el trazado del tren. Aunque sobre el papel parecía sencillo, un recorrido de 57 kilómetros entre Toluca y Observatorio, en la práctica implicaba atravesar zonas urbanas densamente pobladas y territorios con alta complejidad geográfica. El terreno montañoso de la zona poniente del Valle de México requirió la construcción de túneles y viaductos que no habían sido contemplados con suficiente detalle en los costos iniciales. A esto se sumó el proceso de expropiación de terrenos. Decenas de comunidades en municipios como Lerma y Sinacantepec se opusieron a ceder sus tierras, argumentando falta de transparencia y una compensación injusta. Las protestas derivaron en bloqueos, demandas y retrasos en la obra. El gobierno prometía diálogo, pero en la práctica muchas negociaciones se resolvieron a medias, dejando a su paso inconformidad y resistencia social. Los problemas no terminaron ahí. Pronto aparecieron señalamientos de corrupción y mala planeación. El costo de la obra empezó a crecer de forma acelerada. De los 30,000 millones de pesos iniciales, en cuestión de pocos años, ya se hablaba de más de 50,000 millones, y aún así, no se veía cerca la finalización. Además, surgieron dificultades técnicas. El tren debía conectar con la estación de Observatorio, en la Ciudad de México, pero esa zona estaba saturada de vialidades, construcciones y población. Integrar una infraestructura de ese tamaño sin afectar a miles de residentes resultó mucho más complicado de lo que se había previsto. Los retrasos comenzaron a acumularse, y la inauguración, prometida para 2017, se volvió inalcanzable. Para el final del sexenio de Peña Nieto, en diciembre de 2018, el tren estaba muy lejos de estar concluido. Solo se habían avanzado algunos tramos en Toluca y Lerma, y los trabajos en la Ciudad de México apenas comenzaban. Con el cambio de gobierno en 2018, el Tren Interurbano México-Toluca se convirtió en una herencia incómoda. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo describió como un proyecto mal planeado,
pero al mismo tiempo reconoció que ya era demasiado tarde para cancelarlo. La inversión realizada hasta ese momento era tan grande que abandonarlo habría significado una pérdida monumental. La administración entrante tomó entonces la decisión de continuar, pero bajo nuevas condiciones. Para ese momento, el costo del proyecto ya se había disparado a casi 60.000 millones de pesos, el doble de lo prometido inicialmente. Y lo peor, las proyecciones indicaban que aún faltaba mucho por construir. Uno de los principales problemas era la trazabilidad en la Ciudad de México. Los tramos más complicados correspondían a la zona de Santa Fe y Observatorio, donde las obras implicaban túneles, puentes elevados y ajustes a la infraestructura urbana existente. Cada modificación técnica generaba nuevos costos, licitaciones adicionales y, por supuesto, más tiempo de retraso. El tren, que debía inaugurarse en 2017, pasó a tener como nueva meta el 2020. Sin embargo, ese plazo también se incumplió. Posteriormente se habló de 2022, luego de 2023, y finalmente se inauguró solo un tramo parcial en septiembre de 2023, con la promesa de que la obra completa estaría lista en 2024 o 2025. Mientras tanto, el presupuesto siguió creciendo sin freno. En 2022, la Secretaría de Hacienda ya reconocía que el costo total del proyecto ascendería a más de 120.000 millones de pesos, es decir, 4 veces más de lo que originalmente se había calculado. Esto lo convirtió en uno de los proyectos ferroviarios más caros en la historia de México. Pero los retrasos y sobrecostos no solo fueron resultado de dificultades técnicas, también hubo problemas de coordinación institucional. El gobierno federal, la Ciudad de México y el Estado de México tenían que trabajar de la mano, pero las diferencias políticas y administrativas complicaban la toma de decisiones. Cada ajuste en permisos, cada conflicto con comunidades, cada problema con contratistas se traducía en más tiempo y más dinero. Por otro lado, los ciudadanos que sí esperaban con ilusión el tren, también empezaron a frustrarse. Miles de trabajadores que viajan diariamente de Toluca a la Ciudad de México se sintieron engañados al ver que la obra, que debía estar lista en 2017, seguía inconclusa años después. Muchos señalaron que el dinero invertido en el tren pudo haberse usado en mejorar carreteras, transporte público existente o infraestructura urbana más urgente. En la Ciudad de México, los residentes de zonas como Santa Fe y Observatorio también manifestaron su inconformidad. Las obras causaron años de tráfico, ruido y afectaciones a la movilidad local. Lo que se prometió como una obra que facilitaría la vida diaria, en la práctica terminó complicando aún más la convivencia en una de las zonas más congestionadas de la capital. Las críticas de especialistas tampoco se hicieron esperar. Ingenieros y urbanistas advirtieron que el tren podría no alcanzar la demanda prometida de 200.000 pasajeros diarios, debido a que muchos usuarios potenciales seguirían prefiriendo el transporte en autobús, que llega directamente al centro de la Ciudad de México, sin necesidad de hacer transbordos. En otras palabras, el tren podría terminar siendo subutilizado frente a la inversión gigantesca que requirió. Además, la constante escalada de costos generó indignación social. La cifra de más de 120.000 millones de pesos se convirtió en un símbolo de ineficiencia y corrupción para gran parte de la opinión pública. Muchos ciudadanos lo describieron como un ejemplo de cómo los recursos públicos se despilfarran en megaproyectos mal planeados, mientras otras necesidades urgentes del país quedan desatendidas. Hoy, más de 10 años después de su anuncio, el tren interurbano México-Toluca sigue siendo un símbolo de contrastes. Una obra moderna y futurista en apariencia, pero marcada por el pasado de errores que la hicieron interminable. ¿Será recordado como el tren que finalmente cumplió su propósito o como uno de los mayores fracasos de infraestructura en la historia del país? Esa respuesta, aún hoy, sigue pendiente. El caso del tren interurbano México-Toluca es mucho más que una historia sobre un tren inconcluso. Es un espejo de los grandes retos que enfrenta México cuando se trata de megaproyectos. Planeación deficiente, cálculos financieros irreales, conflictos sociales mal gestionados y una falta de continuidad entre gobiernos. Lo que comenzó como una promesa de modernidad y eficiencia, terminó convirtiéndose en un recordatorio de que el progreso no se logra solo con discursos y anuncios espectaculares, sino con planeación sólida, transparencia y compromiso real con la ciudadanía. A lo largo de más de una década,
el insurgente ha sido testigo de ilusiones, retrasos y frustraciones. Y aunque finalmente algunos tramos ya están en operación, la pregunta que sigue en el aire es inevitable. ¿Valió la pena invertir más de 120,000 millones de pesos en una obra que aún no logra cumplir por completo su objetivo? El tiempo dirá si este tren se convierte en un legado positivo para el país, o si pasa a la historia como uno de los mayores fracasos de infraestructura de nuestra era. Al final, lo que sí nos deja claro es que cada peso invertido, cada terreno expropiado y cada año de espera nos recuerdan que detrás de cada megaproyecto no solo hay concreto y acero, sino también personas, comunidades y un país entero que deposita su confianza en que las promesas de progreso se cumplan. El Tren Interurbano México-Toluca nos invita a reflexionar. ¿Queremos seguir construyendo obras que se convierten en monumentos al desperdicio? ¿O aprenderemos de esta experiencia para diseñar un futuro donde las promesas sí lleguen a su destino? ¿Y tú qué piensas de este proyecto? ¿Fue una oportunidad perdida o un gasto innecesario? Escríbelo en los comentarios. Quiero conocer tu punto de vista. Si te gustan estas historias de proyectos millonarios que superaron por mucho el presupuesto, no olvides suscribirte y darle like para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo capítulo.